Y lo primero, muchísimas gracias por venir aquí para esta rueda de prensa en la que vamos a analizar los datos de empleo de parados registrados en las oficinas del INAEM a final del mes de enero. Entonces, si me pidierais un resumen, diría que es un buen dato, es un dato positivo el número de parados registrados en las oficinas de empleo del INAEM. Mientras haya un parado, pues tendremos que seguir trabajando y no descuidándonos. En este momento tenemos en la actualidad inscritos en las oficinas del INAEM 54.042, es decir, un 9,26% menos que si nos trasladamos a enero del año pasado. Esto en números de personas serían 5.515 personas apuntadas en el INAEM más. Y también, por ver otra variable, se ve fortaleza en la afiliación. En cuanto a meses de enero, es el mes de enero con más personas trabajando en Aragón en toda la historia. Y eso yo creo que es la parte positiva en la que queremos incidir y a la que me refería al principio. No voy a dar muchos datos, números, lo tenéis todos en la rueda de prensa, contestaremos y matizaremos los que queráis. Pero por haceros el resumen, ha subido, si nos vamos a ver el mes de enero, ya sabéis que el INAEM publica todos los finales de año, todos los finales de mes. El paro registrado ha subido en enero, ha subido exactamente en 1.260 personas, un 2,39%, lo que bueno, es una buena muestra de la estacionalidad del empleo y sobre todo del empleo en Aragón. Terminan la campaña de Navidad y eso pues siempre hace que suban las personas inscritas en las oficinas de empleo y baje la afiliación. No obstante, bueno, el mes de enero, todos los meses de enero sube el paro, pero por ver algún dato para comparar y para que podamos evaluarlo, es desde el año 2011, este año ha sido el tercer mejor dato de empleo de toda la historia. Como os decía, la estacionalidad aquí pues siempre tenemos que barajarla. Esto era en cuanto al mes de enero. Ya sabéis que siempre digo que ver los datos económicos en periodos de tiempo muy cortos, pues muchas veces no hacen justicia a lo que está pasando. Datos económicos en periodos cortos y en territorios como el nuestro, con poca población, pues hace que las variaciones puedan ser grandes. Sí, por eso a mí me gusta siempre referirme a un periodo más largo, a un periodo de 12 meses. Si nos vamos a un periodo de 12 meses, las personas inscritas en el INAEM han bajado exactamente un 9,26%, es más o menos el doble que la media española. Tenemos, como os decía, poco más de 54.000 personas apuntadas por dar otro dato comparable, por ver desde dónde nos movemos, es el mejor dato desde enero del 2009. Como os decía, sabéis que la semana pasada se publicaba la encuesta de la población activa, que es una encuesta que mide trimestralmente los datos de desempleo. Hoy estamos viendo los datos de parados apuntados en las oficinas del INAEM. A nosotros siempre nos gusta además hacer hincapié en otra manera de ver cómo está el mercado laboral y es en aquellas personas, en las afiliaciones a las seguridad sociales, aquellas personas que tienen contrato. Yo creo que es una buena manera de ver cómo está la salud del mercado laboral. Bien, pues pocos datos, pero yo creo que son significativos. Tenemos, como decía, 602.820 personas en este momento en Aragón con contrato de trabajo, es decir, 15.400 personas más que hace un año. Por lo tanto, muy buenos datos. Si entramos un poco en el detalle del mes de enero, como os decía, vemos que efectivamente ha habido una caída de unas 4.400 personas, pero de nuevo está claro, ¿no?, la estacionalidad, el final de la campaña de Navidad fundamentalmente. Pero fijaos, como os decía, todos los meses de enero son meses en los que sube el paro y baja la afiliación y más o menos de media los meses de enero baja esta afiliación entre 3.000 y 5.000 personas. Este año hemos tenido 4.400, por lo tanto, en media a lo que sería un mes de enero normal.
por ahondar un poco y sobre todo tras lo que comentamos la semana pasada, que hablábamos de la EPA, sí que nos gusta trabajar, una vez que tenemos los datos, un poco rascar qué hay debajo. Y si os acordáis, la semana pasada llamaba un poco la atención que el dato publicado de EPA, que como os digo es una encuesta de población media del último trimestre, y decía que en la provincia de Huesca había subido el paro pues hasta el 10,85, prácticamente un crecimiento de un 4%. Estuvimos mirando, o estamos analizando qué es lo que podía justificar ese incremento de paro en la provincia de Huesca, y de momento lo que hemos visto es que no está para nada ese incremento de dato consolidado si comparamos con los datos que estamos viendo. Como os decía, la EPA es una encuesta en grandes, cuando estamos hablando de grandes datos, grandes poblaciones, lo hace muy bien. A medida que vamos reduciendo su ámbito de aplicación, pues entonces podemos encontrar en periodos cortos volatilidades de este tipo. Pero hemos visto que el paro en Huesca en el mes de enero creció en 60 personas. Es el mejor dato de un mes de enero de parados en el mes en Huesca, y para que os hagáis una idea, si miramos cuál es el siguiente mes, porque se haya comportado el siguiente mes en comportamiento, sería el año 2007, y lo que se habría incrementado el paro son en 214 personas, es decir, bastante más de lo que hemos visto. Si miramos la afiliación, que como os digo es otra manera de ver cómo está yendo el mercado laboral, pues vemos que en Huesca ha crecido la afiliación en 261 personas, lo cual de nuevo es el mayor aumento de toda la historia de mes de enero. Y yo ahondo poco más, si queréis, por ver cómo se comporta a nivel sectorial. Pues obviamente lo que ha incrementado el número de parados fundamentalmente es en el sector servicios. En el otro extremo tendríamos el sector industrial, que no solo no ha subido, sino que ha bajado en el sector industrial 90 personas. Tenemos menos parados que nunca en este sector. Yo creo que esto es muy importante, y si lo ponemos el sector en general, pues vemos que tenemos en Aragón poco más de 6.000 personas paradas en el sector industrial, lo cual yo creo que es muy importante para valorar la salud del mercado laboral en nuestra comunidad. Y por mi parte, poco más, pero estoy aquí para responder lo que vosotros queráis. Perdone, me ha parecido entenderle, pero luego me ha apuntado dos cosas diferentes. ¿Que estamos en el mes de enero con menos paro de la historia o desde 2009? En el mes de enero con el paro más bajo de la historia en Aragón. Tenemos el mayor número de personas trabajando a mes de enero de toda la historia en Aragón. O sea, nunca habíamos tenido en un mes de enero más de 602.820 personas, que es el dato que tenemos. Por eso decía que era un muy buen dato. La afiliación es cierto que es muy alta para un mes de enero, pero sí que se aprecia una tendencia descendente en los últimos meses. ¿Les preocupa que eso se consolide de cara a febrero? Porque igual lo que no estamos viendo todavía es el impacto de la falta de nieve en Huesca. Es una buena apreciación, sí. Cuando hacía referencia a que estamos trabajando mucho en profundidad, sobre todo cuando bajamos a niveles más pequeños como Huesca, efectivamente que haya algo tan importante como el sector servicios que se vea tan afectado como es esta falta de nieve, pues probablemente seguro que afectará. Estaremos muy pendientes y con seguridad afectará a Aragón en el sector servicios, pero sobre todo afectará a Huesca y afectará también en parte al sector de nieve de la provincia de Teruel. Lo que tenemos que trabajar aquí es para que se compense con otras medidas que permitan que no baje con demasiada contundencia. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.